Muy bien, comenzamos. Hare Krishna. Saludos para todos, muy buenos días. Nuestros saludos, nuestras reverencias para todos nuestros amigos y para todos los Vaishnavas. Esperamos que hayan tenido una buena mañana hasta aquí, ya que hoy es un buen día. Todos son buenos días, pero hoy es un día más especial. Hoy es, como sabemos, como algunos de ustedes sabrán, hoy es el día de la aparición y el día en el que conmemoramos la gloriosa aparición y la gloriosa manifestación en este mundo de Srimati Radharani. Así que vamos a hablar un poquito de ella. Y también, claro, vamos a hacer la lectura de Bhagavatam, pero vamos a hablar un par de cositas, un par de cosillas relacionadas con Radharani, quien es la reina de Vrindavan, la reina del mundo espiritual. Así que, pero también vamos a leer Bhagavatam. Así que comenzamos. Om Namo Bhagavati Vasudevaya. Om Namo Bhagavati Vasudevaya. Om Namo Bhagavati Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayamudhirayet Nastaprayesu Abhadrasu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashloke Bhaktir Bhavati Naistiki Srimvatam Svakata Krishna Punyasravana Kirtana Hridyantasto Yavatrani Vidunoti Suhritsatam Krishna Swadhama Bhagate Dharma Jnana Divisaha Kalaunasta Trishamesha Puranarko Dunoditaha. Muy bien, vamos a abrir algo por acá y vamos a buscar el texto. Aquí lo tenemos. Ok, vamos a mostrar la pantalla. No, aquí está. Ok, texto 27 corresponde al día de hoy, capítulo 6, conversación entre Narada y Vyasa. Canto 1. Evam Krishna Mater Brahman Nasaktasyam Malatmanam Kala Pradura Bhutkale Tadit Saudam Maniyatam. Evam Krishna Mater Brahman Nasaktasyam Malatmanam Kala Pradura Bhutkale Tadit Saudam Maniyatam. Voy a preguntar aquí, gracias. No sé si todos están... A ver. Bueno, ustedes están viendo ahí el verso, pero no sé si ustedes están recibiendo bien la señal, porque Mahanandini acaba de informarme que se ve cortado la señal, la imagen. Bueno, yo la recibo normal aquí. No sé ustedes cómo la ven. Bueno, si a alguien más le pasa, puede avisarnos y vemos qué podemos hacer. Ok, vamos palabra por palabra a ver la traducción y el significado de este verso, ambos dados muy esmeradamente por nuestro querido maestro espiritual, Bhaktivedanta Swami.
traducción. Y así, recordamos que esto es lo que continúa hablando Narada. Narada dijo ayer que viajé por todos lados, sin andar envidiando a nadie, libre de orgullo, con humildad. Viajé pensando y cantando acerca del Señor. Eso dijo ayer, vemos hoy lo que dice. Y así, oh Brahmana Vyasadeva, a su debido tiempo, yo, que estaba plenamente absorto en pensar en Krishna, y por consiguiente no tenía apego alguno, estando completamente liberado de todas las manchas materiales, me encontré con la muerte, tal como el relámpago y la iluminación ocurren de manera simultánea. Una analogía presentada por Narada Muni que particularmente a mí siempre me llamó la atención y me gusta mucho, me llama mucho la atención y me gusta esta analogía. Voy a leerlo nuevamente. Narada dice que, y así, oh Brahmana Vyasa, a su debido tiempo, yo que estaba plenamente absorto en pensar en Krishna, y por consiguiente no tenía apego alguno, estando completamente liberado de todas las manchas materiales, me encontré con la muerte, tal como el relámpago y la iluminación ocurren de manera simultánea. Aquí estoy checando. Valeria, gracias Valeria. Valeria dice que recibe bien la imagen. Posiblemente sea en el teléfono de Mahanandini. Bueno. Gracias Valeria. Así que Narada Muni dice que bueno, yo estaba liberado, estaba limpio de todas las cosas materiales, libre de las manchas materiales, ya yo estaba. Me encontré con la muerte, así como el relámpago y la iluminación ocurren de manera simultánea. Muy interesante, vamos a ver qué dice Prabhupada en el significado. De entrada, esta analogía es, a mí me resulta muy curiosa y muy diciente, como generalmente lo es. Significado. Estar plenamente absorto en pensar en Krishna implica la eliminación de los anhelos o suciedades materiales. Así como un hombre muy rico no anhela cosas pequeñas e insignificantes, asimismo un devoto del Señor Krishna, el cual tiene garantizado su traslado al reino de Dios, donde la vida es eterna, plenamente consciente y bienaventurada, de modo natural, este devoto, o ellos, estas personas, no anhelan las insignificantes cosas materiales, que son como muñecas o sombras de la realidad sin valor permanente. Ese es el signo característico de las personas enriquecidas espiritualmente. Ya vamos a volver para comentar esto. Prabhupada dice, ese es el signo característico. O sea que podemos reconocer cuánto estamos avanzando, podemos reconocer a otros. Aquí se menciona el signo característico de las personas enriquecidas espiritualmente. Ya vamos a volver para comentarlo. Continuamos. Voy a subrayarlo para que ustedes vean dónde voy. Prabhupada dice que, y a su debido tiempo, cuando un devoto puro está completamente preparado, ocurre de súbito el cambio del cuerpo, comúnmente llamado la muerte. Y para el devoto puro, dicho cambio no tiene lugar, no ocurre tal como el relámpago. Perdón, me estoy aquí enredando. Para quienes están escuchando, lo voy a enredar. Para el devoto puro, dicho cambio tiene lugar, ocurre como el relámpago. Y la iluminación, el relámpago y la iluminación, aparece simultáneamente. A ver esta última línea. Para el devoto puro, dicho cambio tiene lugar tal como el relámpago y la iluminación aparece simultáneamente. Aquí hay una coma que me enredó. Yo que de por sí soy enredado. Y aquí me enredé un poquito más. Perdón. Es decir, el devoto cambia su cuerpo material
y desarrolla un cuerpo espiritual simultáneamente por la voluntad del Supremo. Incluso antes de que llegue la muerte, el devoto puro no tiene ningún afecto material, ya que su cuerpo está espiritualizado, tal como el hierro al rojo vivo en contacto con el fuego. Este es el final del significado. Vale la pena leerlo nuevamente, así que voy a hacerlo, el significado completo. Leemos. Estar plenamente absorto en pensar en Krishna implica la eliminación de los anhelos o suciedades materiales. Así como un hombre rico no anhela cosas pequeñas e insignificantes, asimismo un devoto del Señor Krishna, el cual tiene garantizado su traslado al reino de Dios, donde la vida es eterna, plenamente consciente y bienaventurada, ese devoto, de manera natural, no anhela las insignificantes cosas materiales, que son como muñecas o sombras de la realidad sin valor permanente. Ese es el signo característico de las personas enriquecidas espiritualmente. Y a su debido tiempo, cuando un devoto puro está completamente preparado, ocurre de súbito el cambio de cuerpo, comúnmente llamado muerte. Y para el devoto puro, dicho cambio ocurre, tal como el relámpago y la iluminación aparecen simultáneamente. A ver, esta línea nuevamente. Estoy descubriendo que la coma está justo en su lugar. Y voy a leerlo nuevamente porque no estoy conforme. Para el devoto puro, dicho cambio tiene lugar tal como el relámpago, la muerte, y la iluminación aparece simultáneamente. Ahora sí, pido perdón nuevamente. Para el devoto puro, dicho cambio tiene lugar tal como el relámpago, el cambio de la muerte, y la iluminación aparece simultáneamente. Es decir, el devoto cambia su cuerpo material y desarrolla un cuerpo espiritual simultáneamente, por la voluntad del Señor Supremo. Incluso antes de que llegue la muerte, el devoto puro no tiene ningún afecto material, ya que su cuerpo está espiritualizado, tal como un hierro al rojo vivo en contacto con el fuego. Ahora sí. Bueno, voy a poner el texto, pero ustedes quieren verlo. Om Gyanatimirandasya Yana Shalakaya Chaksurun Militan Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manovistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam. He Krishna Karuna Sindhu Dinabando Yagat Pate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavanesvari Prishavanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakal Patarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama
Rama Rama Hare Hare. Muy bien. Así que nuevamente damos bienvenida a todos. Buenos días, Hare Krishna. Y feliz día de Radhasami. Feliz día de la gloriosa aparición de Srimati Radharani. Esa personalidad muy importante dentro de nuestra tradición Vaishnava. Tan importante que es la persona más importante, es Krishna, pero dentro del corazón de Krishna, Krishna no puede olvidar a esta otra persona. Krishna no puede ni olvidar a ella y Krishna no puede ni dejar de pensar en ella. Es así que ambos, Radha y Krishna, son la suprema personalidad de Dios. Pero hoy específica, a pesar de que son juntos la suprema personalidad de Dios, eternamente viven separados. Krishna separa de sí mismo a Radharani para vivir y convivir eternamente juntos, pero en dos cuerpos distintos. Es una sola alma, pero en dos cuerpos distintos. Así que feliz día de Radhashtami para todos. Espero que en el sitio donde estén, bueno, todos están cada quien en su casa, pero desde donde se encuentren puedan sacar provecho de este hermoso día, de este no solamente hermoso día, sino muy, muy especial día, y que pueda ser de su agrado y que pueda ser de su máximo provecho en su avance espiritual. Así que vamos a comentar algunas cositas de este verso. Recordamos, Narada Muni le dice a Vyasa ayer que viajé por todos lados, escuché la voz del Señor y me dediqué a recordarlo a Él. Me dediqué a viajar, a cantar acerca de sus glorias, de su santo nombre, de sus cualidades, libre de orgullo, plenamente satisfecho y sin envidiar a nadie, viajé. Y él agrega hoy que a su debido tiempo, dice Narada, yo estaba plenamente absorto en pensar en Krishna y libre de manchas materiales. Me encontré con la muerte a su debido tiempo. Primera cosa que vamos a destacar, voy a subrayarlo en el texto. Narada le dice a Vyasa que yo estaba plenamente absorto en pensar en Krishna. Y vean lo que viene después. Y él dice, por consiguiente, no tenía apego alguno. Esto nada más quiero mencionarlo y resaltar. En algunas ocasiones hablamos de ello, hace algunos días. Cómo es esa relación entre proporcionalmente, entre más aumenta mi apego a Krishna, entre más aumenta mi gusto por las actividades devocionales, específicamente por el servicio devocional, entre más aumenta mi gusto y mi apego y mi absorción, el hecho de estar siempre absorto pensando en ello y disfrutándolo también. En la medida en la que avanza la persona en esa dirección, en esa misma medida se desapega de las cosas materiales. Narada Muni dice aquí que yo estaba plenamente absorto en pensar en Krishna y por consiguiente, dice él, o sea, por consiguiente, o como una cuestión subsecuente, entonces no tenía apego alguno, apego material. Como un pequeño detalle, porque no nos queremos centrar en eso hoy. O sea, queda de manifiesto el hecho de que, si bien es cierto, el apego a las cosas materiales es lo que nos enreda, es lo que nos aleja de Krishna y nos pone en una situación lamentable, todos los apegos materiales que son ilusorios. Pero el proceso de conciencia de Krishna consiste en apegarme y centrar mi atención en la persona suprema, en Krishna, y como hoy vamos a hablar de Radharani, pensar en ellos, recordar y meditar en esa belleza espiritual hará que mis apegos materiales vayan disminuyendo. Y claro, hace falta ir prestando atención en ciertas cosas, ciertos malos hábitos para eliminar de manera consciente e intencional. Pero en esencia,
es que el servicio devocional, proporcionalmente, en la medida en la que mejora mi servicio devocional y me pule este servicio devocional, los apegos van siendo más fáciles de trascender. Así que Narada Muni dice que estaba completamente libre de manchas materiales, me encontré con la muerte, así como el relámpago y la iluminación ocurren de manera simultánea. Hace unos días alguien preguntaba, y es una pregunta razonable, es una pregunta válida y es una pregunta frecuente. ¿Por qué razón Krishna permite que los devotos, si hay un devoto muy entregado de Krishna, por qué razón Krishna permite que a ese devoto, que él enfrente o ella enfrente muchos tormentos, muchos problemas, muchas crisis, mucho sufrimiento? Y aquí lo vemos a Narada. Saben que si pudiera ir, aunque quiero mencionarlo nada más por encima, vamos a hacer el ejercicio. Vamos a ir a menú, biblioteca, Bhagavatam, primer canto, capítulo 6. Hace unos textos atrás, Narada Muni contó cómo su mamá murió. ¿Ustedes recuerdan? Murió a causa de una mordida de una serpiente. Ya van a ver ustedes. ¿Dónde está esto, Krishna? Aquí está, texto 9. En estos dos textos hablados por Narada Muni, en las dos ocasiones él está hablando de la muerte, refiriéndose a la muerte. En el texto 9 que vamos a leer ahora, refiriéndose a la muerte de su mamá, y en el texto de hoy, refiriéndose a su propia muerte, pero en su vida anterior. Vean, él dice que una vez mi pobre madre, al salir una noche a ordeñar una vaca, fue mordida en la pierna por una serpiente, influenciada por el tiempo. Vamos a ver el siguiente verso. Y Narada Muni, que dice aquí en el siguiente verso, después de haber dicho que su mamá murió de esta forma: yo tomé eso como la misericordia especial del Señor, dice Narada, quien siempre desea que sus devotos sean bendecidos. Y pensando así, partí. Los devotos íntimos del Señor ven en cada suceso una bendecidora instrucción del Señor. Lo que en sentido mundano se considera un momento difícil o extraño, se acepta como una misericordia especial del Señor. La gente mundana no entiende esto, o mal entiende esto. Vamos a regresar al texto 9, donde Prabhupada dice que esta es la manera de arrastrar, como las palabras, ¿cómo se llama este recurso? Esto tiene un nombre. Me escapó ahora. Pero la figura literaria que Prabhupada utiliza aquí, porque el concepto o el asunto de arrastrar a alguien siempre es negativo, ¿no? Porque tienen un sentido desagradable. No puedes arrastrar a nadie, pero él lo pone aquí, ¿cómo se llama esto? Pero él lo pone aquí en sentido figurado, que el devoto termina siendo arrastrado, el devoto sincero termina siendo arrastrado, él dice, más cerca de Dios. Esta es la forma de arrastrar más cerca de Dios a un alma sincera. El pobre niño, Narada, estaba al cuidado de su afectuosa madre, y aún así la madre fue sacada de este mundo por la voluntad suprema, con objeto de ponerlo a él completamente a merced del Señor. Así que surge esta pregunta, como decíamos, ¿por qué pasa? ¿Por qué razón le ocurren a los devotos entregados este tipo de situaciones? Y es que Prabhupada responde que esa es la manera de arrastrar más cerca de Dios a un alma sincera, que los eventos son los mismos, pero depende de cómo la persona reacciona ante ello. Volvamos con el texto de hoy, para no robarnos tanto tiempo. Y Narada dice que me cayó como un rayo la muerte. O sea, no te la esperas, le cayó como un rayo que asusta, puede ser que un relámpago, y un rayo más específicamente.
asusta al caer, pero al mismo tiempo ilumina. No sé si todos ustedes tuvieron esa experiencia de estar en la noche, así muy dramática la escena. Estás en la noche y se va la luz, o estás en un sitio donde no hay luz artificial y cae un rayo, ¿no? Y un relámpago específicamente, y se ve un relámpago, ilumina todo, ¿no? Y hay ocasiones en donde un relámpago ilumina tanto que es así muy vívida y muy clara la luz. Narada dice, la muerte me digo tal como un relámpago, un rayo que te asusta, pero al mismo tiempo te ilumina, porque él estaba completamente libre de cosas materiales y tomaba eso, no solamente lo tomaba con ojos positivos, como a veces se toma el asunto espiritual, que no consiste en ser una persona positiva, que claro, en ocasiones hay una visión positiva de la vida, pero el ser positivo, el tomarse las cosas, piensa positivo, no es todavía espiritual. Y Narada Muni ve este asunto no solamente con ojos positivos, sino que lo ve con los verdaderos ojos. ¿Y cuáles son los verdaderos ojos? Que cada evento, cada circunstancia, específicamente esos eventos en donde yo quedo desamparado, esos eventos en donde yo quedo a merced y quedo solo, esos eventos pueden ser aprovechados para refugiarme en la presencia de Dios. Y no solamente que Él lo tomó de manera positiva, sino más bien lo tomó de la manera correcta, de la manera real. Y es que esa muerte lo puso más cerca del Señor. A veces también está el concepto de que quien se murió, pobrecito el que se murió. Quién sabe por qué, pero pobrecito. Y a veces está como ese sentimiento de pena, no pena de vergüenza, sino pena como de ese sentimiento, como el compartir el sentimiento del otro. Y mucha tristeza, considerando que pobrecito aquel que murió. Y bueno, en un sentido, en ocasiones, sí. Pobre personas quienes no tienen ningún tipo de relación con el Señor. Y no tienen ningún tipo de información acerca de la vida real, la vida espiritual. Ahí sí podemos ser pobrecillos. Pero el hecho de morir, tal como en este caso lo vemos en Nara, una persona que está completamente, por un lado, iluminada, o tal vez no completamente, pero una persona que tiene conocimiento acerca del Señor Supremo, que tiene conocimiento acerca del alma, la diferencia entre el alma y el cuerpo, al menos de manera teórica, y una persona que sabe que afuera de este mundo material existe el mundo real, o tiene dos opciones al momento de morir. Como Krishna lo dice, esto en realidad lo estoy trayendo de Bhagavad Gita. Krishna dice, al momento de morir, esa persona que está dedicada a mí, ya sea que o va al mundo espiritual, definitivamente, o en su siguiente vida sigue cultivando su proceso espiritual a partir del punto en donde lo dejó. Así que no hay ninguna pérdida, así como Krishna le dice a Arjuna, Nasosayati Marutaha. No recuerdo ahora el verso. Bueno, en realidad es toda una sección de versos en el capítulo 2 en donde Krishna le dice Nasochitun Arasi, aquí está. Nasochitun Arasi. No te lamentes, Arjuna. No hay por qué lamentarse, porque al momento de morir, o vas a ir al mundo espiritual por tu dedicación, o si tal vez tu dedicación no era tanta y tú sientes que no es suficiente, aún así en tu siguiente vida vas a tener condiciones mejores para seguir progresando en la vida espiritual. Así que no hay pérdida ni disminución alguna. Neha Vikrama Nashosti. Krishna dice en capítulo 2 que Neha Vikrama Nashosti Pratyavayo Navidyate Swalpam api asid adharmasya Swalpam api asid dharmasya Trayate Mahato Vayat.
que en este servicio devocional no hay ninguna pérdida, ninguna disminución, y en la medida en la que la persona progresa, se da cuenta de que ese mundo espiritual es real, o sea, es real, pero cada vez más deja de ser una teoría y viene siendo una realidad. Lo puedo saborear, lo puedo palpar, tanto el mundo espiritual como a mí mismo, como el ser espiritual, como el Señor Supremo, ¿no? Entonces al momento de morir la persona está segura, no tiene ese miedo. Ok, y por último, Prabhupada habla de aquellos que están limpios de los anhelos materiales, suciedades materiales. Estar plenamente absorto en pensar en Krishna implica la eliminación de los anhelos o suciedades materiales. Ok, esta es la última frase que vamos a leer de acá. Todos hemos sabido que estamos contaminados materialmente de tantas tonterías, no hace falta ni mencionarlas ya. Y cuando me limpio de las suciedades materiales, entonces quedo absorto en Krishna. Eso es lo que hemos dicho tantas veces y es así como funciona el patrón. Sin embargo, encontramos en las escrituras una descripción progresiva de cómo una persona está contaminada, egoísmo y así lo más retorcido que puede uno imaginarse, técnicamente llamado Ugra Karma o Vikarma, y va progresando a tal punto que se libera de tantas contaminaciones y únicamente desea su beneficio espiritual, ¿no? Y en el mundo espiritual cada persona vive libre de esas contaminaciones, únicamente tratando de ya no satisfacer el egoísmo ordinario, sino satisfacer el alma, ¿no? Pero las escrituras nos dan la información de que una vez llegado, vamos a poner aquí, llegado, una vez saliendo del mundo material y llegando al todo el reino espiritual, dentro del reino espiritual existen diferentes categorías, ¿no? Tanto así que esto se encuentra en todas las escrituras. En Bhagavad Gita, en la introducción, voy a buscarlo para que lo tengamos a mano. Biblioteca Bhagavad Gita, introducción, que es curiosamente Prabhupada menciona este texto, este tema solo en la introducción de Bhagavad Gita, no lo menciona más adelante. Así que Prabhupada dice que este es un tema muy complejo, pero en pocas palabras puede decirse que un devoto tiene una relación con la Suprema Personalidad de Dios de una de estas 5 maneras. Se puede ser devoto en estado pasivo, se puede ser devoto en estado activo, se puede ser devoto como amigo, se puede ser devoto como madre o padre y se puede ser devoto como amante conyugal. Estoy aquí en la introducción de Bhagavad Gita y curiosamente en todo el texto, en toda la Bhagavad Gita, Prabhupada no vuelve a tocar este tema porque, como él dijo, este es un tema muy complejo que será estudiado más adelante. En todo Bhagavad Gita no se estudia este tema. Si bien es cierto, es una realidad que se describe en otros libros, en Bhagavatam se describen 5 categorías y diferenciaciones de humores devocionales, de formas devocionales. O sea, los devotos entran en diferentes categorías. Voy a volver ahora aquí. Así que en el mundo... creo que ustedes no estaban viendo todo esto. Ahora sí. Voy a ir. Estamos en la introducción de Bhagavad Gita. Y Prabhupada dice que este es un tema muy complejo, estoy subrayándolo. Pero en pocas palabras puede decirse que un devoto tiene la relación con la Suprema Personalidad de Dios de una de estas 5 maneras. Se puede ser devoto en un estado pasivo, en estado activo, se puede ser devoto como amigo, como madre o padre y como amante conyugal.
Y como digo, en todo el Bhagavad Gita no se va a mencionar de vuelta este tema, pero está allí ese hecho. Ahora, ¿qué pasa? Volvemos. Se describe que tanto los devotos que están en el mundo espiritual, completamente entregados a esas almas, como las almas que estamos en el mundo material, tratando de relacionarnos otra vez con Krishna, ambos pertenecemos a Krishna. Y todas las almas que existen en cuerpos humanos, en cuerpos de planta, todos somos parte de Krishna. Y al ser parte de Krishna, tenemos todas las cualidades que tiene Krishna. Y una de esas cualidades que tiene Krishna es la cualidad de Él mismo servir, ¿no? Y por esa razón nosotros tenemos esa cualidad de servir. Pero se describe que cuando esa cualidad, y sabemos todos, cuando pongo de manifiesto el servicio a alguien, siempre es agradable para la otra persona y para mí, el ayudar a otros, el servir a otros. Es natural y es muy grato para la otra persona y para mí, simultáneamente. Entonces se escribe, que, y ya lo hemos hablado, que la máxima personificación de la felicidad viene a través del servicio, ¿no? El servicio es lo que otorga la mayor cantidad de felicidad y la felicidad más dulce. Y la personificación, tanto del servicio como de la felicidad, el sitio y el lugar de donde todo emana, tanto el servicio, la actitud servicial, como la felicidad eterna, el lugar de donde ello emana es el corazón de Srimati Radharani. La suprema personalidad de Dios tiene estos dos aspectos, masculino o femenino, por poner estas palabras. Y este aspecto femenino es ella, Radharani, es el sitio de donde surge y brota toda la actitud servicial que pueda haber en todos nosotros. Si nosotros tenemos cualidades de Dios, esa cualidad servicial en realidad es una cualidad, por supuesto, de Krishna, pero en realidad de Radharani. Y al mismo tiempo, así como el servicio me proporciona placer y es placentero para la otra persona a quien yo sirvo, al mismo tiempo, Srimati Radharani es el corazón y la esencia de la felicidad espiritual. En sánscrito, técnicamente conocido como Hladini. Krishna tiene hacia grandes rasgos, la suprema personalidad de Dios tiene tres grandes energías. Una de ellas es Hladini Shakti. Shakti es energía. Y Hladini significa felicidad. No solamente felicidad, pero placer y felicidad y gusto y bienaventuranza, todos estos adjetivos que son sinónimos y que tienen sus diferencias. El sitio donde todo esto emana en realidad no es Krishna, sino Radharani. Es de ella de donde emana, y ella es la potencia de placer, Hladini Shakti. Entonces en un momento Krishna, que todo está en la persona de Krishna. Krishna es tu Bhagavan Swayam. Krishna es la fuente de todo y el origen de todo. Pero en cierto momento, si es que podemos usar esas palabras, porque no hubo un momento en el que Radharani no existía, porque su existencia es simultánea eternamente. Pero en un momento, para tratar de captarlo con nuestras cabezas, Krishna expande de sí mismo a ella, a Radharani, y en ella se personifica todo esto. El servicio, la devoción, la misericordia, el cuidado a los demás, en realidad esto viene de Radharani. Y claro que también Krishna lo manifiesta, pero todo esto viene del corazón de Radharani. La misericordia, la gracia divina en realidad viene de ella. Y también la felicidad. Porque así como nosotros como almas estamos buscando felicidad, en realidad Krishna, la suprema personalidad de Dios, uno de los nombres que se le da a Krishna es que Él es no solamente la fuente del placer, Krishna o Rama, sino que Él también es Purusha, que es el máximo disfrutador, el principal disfrutador. Y Él saca de sí mismo a Radharani, Hladini Shakti, o Radharani manifiesta
Hladini Shakti, la potencia de placer, ¿para qué? Para darle placer a Krishna. Y esa es su actividad de ellos dos eterna. Krishna todo el tiempo buscando, como ambos son personas, Krishna todo el tiempo buscando enamorar, conquistar, ganarse la atención de Radharani. Y Radharani todo el tiempo pensando en su querido Krishna, pensando siempre en el placer de Krishna, pensando siempre en agradar a Krishna y complacerlo a Krishna y a costa de cualquier otra cosa, a costa de mi comodidad, a costa de lo que puede ser agradable para mí o no. Ese es Radharani, ese es el corazón de Radharani, es la relación eterna entre ambos. Krishna, recordamos siempre, ambos son la suprema personalidad de Dios. Y Chaitanya Charitamrita, en la biografía del señor Chaitanya, se describe que Krishna y Radharani son una sola alma. Esto no ocurre con ninguna otra ocasión. No es posible que dos almas se dividan, porque Krishna dice eso en la Bhagavad Gita. Como dice este mantra, que no es posible dividirla, cortarla en pedazos. Capítulo 2. El alma no se puede, no es posible que un alma se divida en dos partes, pero Radha y Krishna en este caso sí, porque Krishna sí lo desea. Krishna deseó en su momento sacar de sí mismo a Radharani para convivir eternamente con ella y tener un relacionamiento y su compañía eterna. Y el estilo, el humor, el espíritu de Srimati Radharani es siempre pensar en el placer, porque ella vive para ello, vive para el placer de Krishna, porque el placer de Krishna es el placer suyo. Esa es una paradoja que está en el mundo espiritual. Mientras estamos en el mundo material, anhelamos la felicidad, por supuesto, y cada quien busca satisfacer su propia felicidad, sus propias necesidades e intereses. Pero en el ámbito espiritual, entre más yo pienso en el placer de Krishna, más placer Krishna se encarga de darme a mí mismo. Es tal como Prabhupada decía, si riegas un árbol, riegas la raíz se encargará de que todo el árbol entero esté satisfecho. Tal como si comes buenos alimentos, el estómago se encargará de distribuir la energía por todo el cuerpo. Entonces la paradoja es que en la medida en la que yo olvido y estamos tratando de recordar y seguir el humor de Radharani, porque en realidad este es lo que ella hace. Ella olvida completamente su propia bienestar, su propia felicidad. Y su única meditación es cómo complacer a Krishna, cómo complacer. Y eso es todos los días. A cada momento, todos los días, su meditación es qué hacer de nuevo, qué nuevas actividades hacer, qué nuevas cosas hacer para complacerle a Krishna. Y por el hecho de que ella no piensa en su propio placer, entonces Krishna no puede dejar de pensar en ella y Krishna se encarga de eternamente retribuir y, ¿cómo es esta palabra? Reciprocar la felicidad que él siente, reciprocarla con Radharani. Y Radharani, al sentirse golpeada por esa felicidad que Krishna me da, y que yo no estoy esperándola a Krishna, pero él igual me la da, entonces ella queda más entusiasta para ofrecer más servicio y tratar de complacerlo más a Krishna. Y Krishna, al ver que Radharani se esfuerza más todavía, y al ver que, ya Krishna, al sentirse tan atraído por la devoción y el servicio de ella, y al haber visto que Radharani, después de un momento, se sintió más feliz debido a que él se sintió contento con ella, aumentó el éxtasis en Radharani. Entonces aumenta más la calidad de su servicio, y Krishna, al recibir ese servicio de mayor calidad ahora, se queda más complacido y se da cuenta de que ella no está pensando en sí misma, sino que está tratando de pensar en mí, así que él trata de complacerla más todavía a ella, y así eternamente. Hay dentro de la filosofía una pregunta de que tratando como de encerrar a Krishna, o bueno, no a Krishna, pero a Dios, el concepto de Dios.
Hay una pregunta filosófica muy común entre los estudiantes de filosofía, tratando de encerrar, eh, dentro de la lógica, tratando de encerrar a Dios. Y la pregunta es, ¿Dios puede crear una piedra tan grande y tan pesada que nadie pueda levantarla ni él mismo? Esa es la pregunta. Y a veces sale esa pregunta entre los círculos de pensadores. ¿Dios puede crear una piedra que sea tan pesada que él no la pueda levantar? Si la respuesta es que sí, si nosotros dijéramos sí, Dios puede hacer esto. Ah, bueno, pero después de crear la piedra, él no la podría levantar. Por lo tanto, él no sería Dios, porque una piedra tan pesada que él no puede levantar. Y si la respuesta es que no, si nosotros decimos no, Dios no puede crear eso, entonces alguien nos diría, ah, entonces Dios no es todopoderoso, porque no puede crear una piedra tan pesada que él no pueda levantar. Y es como encerrar a Dios dentro de la lógica. Pero lo cierto es que esa respuesta es sí y es no. Dios, Señor Supremo, Krishna, convive eternamente con una persona llamada Srimati Radharani. Y Krishna no puede. Krishna es, ¿cómo es este mantra? Eko Bahunam Yo Vidadati Kama. Que hay muchas entidades vivientes, muchas entidades, y hay una sola de ellas mantiene a todas las demás. Krishna es la persona que mantiene a todas las entidades vivientes y es completamente omnisciente y omnipresente. Krishna sabe todo lo que haya que saber porque él es la fuente del conocimiento. Pero hay una cosa que él ignora. Hay una piedra que él no puede levantar. ¿Y qué es lo que él ignora? Krishna ignora qué es lo que está pensando Radharani. ¿Cómo es posible que Radharani todo el tiempo esté pensando nada más en mí? Y a veces yo soy ahí un poco, soy descuidado con ella y no le presto atención. Y soy como una mala persona. Krishna piensa esto. Eso lo escribe en los libros. Así Krishna se queda pensando, no entiendo. Krishna, aquella es la suprema personalidad de Dios, que es adorada por grandes sabios. Los sabios durante miles de años han abandonado todas las comodidades materiales para acercarse a Dios y recibir un poco de sabiduría, un poco de conocimiento. Pero aquí encontramos a la fuente de toda la sabiduría, que llega un momento en el que no le cabe en la cabeza cómo es posible que esta muchacha, que es Srimati Radharani, cómo es posible que ella se comporte de esa manera. ¿Qué es lo que la motiva a ella a ser tan entregada a mí? Es lo que se pregunta Krishna. Es el juego entre la relación entre Radha y Krishna. Si bien es cierto, ellos dos son la misma persona, pero movidos por el éxtasis espiritual, Krishna dice, no comprendo cómo es posible que ella solamente piense en mi propio placer. Y Krishna está completamente complacido con ella. Y cuando recibe su servicio, Krishna está tan complacido que él pone toda su energía en complacerla a ella también. Toda su energía Krishna la pone. Y Radharani, después de recibir ese placer, queda más inspirada para hacer un servicio mejor para Krishna. A tal punto que Krishna queda confundido. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es posible que Radharani piense de esta manera? ¿En qué está pensando ella? ¿Cómo es posible? Porque en el Bhagavad Gita Krishna dice también, en la medida en la que todos se entregan a mí, yo los recompenso. Vamos a ver, lo tengo aquí. Bhagavad Gita 4:11. Krishna es recíproco, ¿no? Tiene la inteligencia Krishna de tratarnos de manera recíproca. Yayatamam prapadyante tam stataiva vayameham. Que en la medida en la que todos se entregan a mí, yo los recompenso. Así que, si yo le doy a Krishna un 50% de devoción, Krishna me da 50%. Ok, 51% de felicidad. Si yo entrego 20% de esfuerzo, Krishna me regala 21%, una medida de 20 de felicidad. O 21 para ser buena onda. Si yo le regalo y le ofrezco a Krishna un 80%, Krishna me regala un 80% de felicidad, de placer, de éxtasis, de placer. Así que Krishna responde a según la medida de cada uno, ¿no? Pero luego llega un momento en el que Krishna se topa y se encuentra con una persona
que no solamente ofrece 20, ni 50, ni 80%, ofrece 100%, un devoto puro. Y Krishna reciproca con 100% adelante. Pero llega un momento en el que Krishna se encuentra con Radharani y ella no ofrece 100, ofrece 120, 200, y cada vez más Radharani ofrece 120, ok, Krishna ofrece 120 también, de vuelta. Y Radharani ahora ofrece 150 y Krishna duplica la oferta y le da entonces 150 de placer. Y Radharani luego ofrece 300, lo pone el doble, 300 de servicio desinteresado, y Krishna, ok, ofrece 300. Hasta que llega un momento en el que Krishna dice, ¿qué pasa con Radharani? No entiendo. Así que Krishna organiza un plan para venir al mundo material y tratar de descubrir qué es lo que está pensando Radharani. Y ese plan consiste en aparecer como una de sus encarnaciones, pero en esa encarnación específica, Krishna lo que hace es que entra así como una encarnación, pero su espíritu, su humor, su forma de ser es igual al humor de Srimati Radharani. Él, siendo la suprema personalidad de Dios, aparece en el mundo material. Él aparece como un avatar, como una encarnación, pero diferente a todas las demás encarnaciones. Hay encarnaciones que se presentan como el Señor Supremo, ¿no? Y él dice, yo soy el Señor Supremo. Hay algunas otras encarnaciones que no se presentan como el Señor Supremo, pero manifiestan gran opulencia y grandes atributos. Pero en esta encarnación en específico, Krishna aparece con el objetivo de descubrir qué pasa por el corazón de Radharani, qué pasa por la mente de Radharani. Y él viene disfrazado, o sea, aparece como un avatar, pero él actúa como si fuera un devoto de Krishna, como si que nadie le diga, que nadie se dé cuenta que él es Dios, que nadie se dé cuenta de que él es la suprema personalidad de Dios, porque él lo que quiere, lo que viene a hacer es tratar de experimentar esa devoción que Radharani tiene. Y lo logra, por supuesto que lo logra, lo hace. Consigue su objetivo, entra en el mundo material, organiza su plan, entra en el mundo material dispuesto a que yo quiero saber qué pasa por la cabeza y el corazón de Radharani. Y entra al mundo material con ese humor, con ese espíritu, y expresa a él y manifiesta a él un humor no de Señor Supremo, sino un humor de devoto. Él se comporta como un devoto en esa encarnación. Y trata de llevar la vida que seguiría un devoto. Y a lo largo de su vida, en esta encarnación, está registrado cómo experimentó todo lo que los libros dicen que un devoto experimentaría. Y él llevó al máximo, en realidad, en esta encarnación, llevó al máximo todos los aspectos devocionales, llevó al máximo todas las cualidades Vaishnavas, llevó al máximo todo el servicio desinteresado que puede darse a Krishna, él que es Krishna, actuando con el papel de un devoto, porque Srimati Radharani no hay nadie que se compare a ella en el servicio desinteresado que ofrece, ¿no? Así que, y él consiguió lo que quería, consiguió darse cuenta de qué es esa devoción por él mismo, solo que en esta encarnación con el papel de un devoto. Y se describe que en esa encarnación, a tal punto de que su devoción, la devoción de Krishna en este papel como devoto, la devoción de Krishna, ya que en su corazón en realidad estaba es una encarnación curiosa porque es una mezcla entre Krishna y Radharani. Son juntos, Radha y Krishna juntos. Y él actúa como devoto, pero por dentro quien está es Srimati Radharani, por ponerlo de estas palabras, en estas palabras. Así que llegaba un momento en el que Krishna en este papel como devoto salía por la medianoche llorando completamente en lágrimas, en literalmente un mar de lágrimas, buscando a su querido Señor Krishna, que él es Krishna, pero en el humor de Radharani, buscando al Señor Krishna de manera desgarradora y de manera así cruel en un sentido, que aquellas personas quienes se acercaban a él, aquellas personas quienes convivían con él, les partía el corazón ver cómo él, Krishna, está sufriendo tanto por la ausencia de Krishna, porque
Si bien es cierto, en el mundo material se puede percibir un poco la grandeza de Dios, pero Krishna, ese niño Krishna que toca la flauta, hay que ir al mundo espiritual para encontrarse con él. Y en esta encarnación, como devoto, Krishna manifestó todos esos humores trascendentales, esa separación, esa entrega a Krishna, a tal punto que algunos consideraban que estaba loco porque su comportamiento era, en un sentido, se volvió loco al sentir ese sentimiento de separación, de que extrañaba la compañía de Krishna, porque en un sentido era Radharani, que estaba puesta aquí en el mundo material, y que extrañaba la compañía de Krishna, Chaitanya. Tengo aquí un visitante en forma de abejita. Así que esa encarnación de Krishna, que es Radharani junto con Krishna, no solamente es una encarnación muy especial y que vale la pena mencionarla hoy, porque es Radha y Krishna juntos, no solamente que es muy especial, sino que es la encarnación más misericordiosa de Krishna, es la encarnación más especial que puede existir en toda la lista de encarnaciones, que es una lista ilimitada, porque es trascendental y es ilimitada, como las olas del mar, dicen los libros. Pero es la encarnación más especial y más misericordiosa de Krishna. No hay una encarnación más especial que esta. ¿Por qué razón? Por muchas razones. Una de ellas es que Krishna aparece junto con Radharani. Y otra de las razones es que Radharani, si ella es la fuente de la personificación y la fuente de la compasión, en esta encarnación, Krishna como devoto, él porque tiene la potencia para hacerlo, se encarga de distribuir por todos lados a donde va, se encarga de distribuir un proceso, ciertos rituales, ciertos procesos, ciertos procedimientos, mediante los cuales todas aquellas personas que quieran, que lo deseen, pueden alcanzar un espacio en el mundo espiritual junto con Radha y Krishna. Algo que es completamente fuera, una oferta que no tiene precedentes. Eso es como... No hay palabras, podríamos intentarlo con palabras, describir. Es como si... ¿Qué podría decir? ¿Cómo pudiéramos dar un ejemplo? Un intento de ejemplo. Es como si una empresa... Bueno. Ahora, por ejemplo, que estamos todos la mayoría con transmisiones en vivo y la tecnología y todo lo demás. Es como si Apple dijera, ok, de hoy en adelante, todos nuestros equipos, nuestros teléfonos, nuestras computadoras y no sé qué otras cosas fabrica Apple. Pero como que Apple diga, ok, de hoy en adelante, todos nuestros equipos van a estar en $1, lo que quieras comprar. Es más, solamente tienes que mandar un correo y te vamos a hacer llegar lo que quieras. Todos nuestros equipos, módem para que tu internet no se corte a cada rato, ¿cuántos hijos tienes? Computadora para todos, todo lo que quieras. Apple va a regalarlo a toda la humanidad porque queremos que la humanidad esté conectada y vamos a subir el internet para que sea una velocidad, algo así. Sería impensable, ¿no? Bueno, similarmente, Radharani, cuando ella aparece en el mundo material, en esta encarnación especial, junto con Krishna en la misma persona, ella se encarga de hacer una oferta como esta. Y es una oferta que no aparece en ningún otro sitio de las escrituras. Incluso antes de esta encarnación, todas las formas de Krishna que se adoraban era solamente Krishna, él solito. Solamente Krishna. Pero después de esta encarnación de Krishna, junto con Radharani, ella mueve el corazón de Krishna y él instaura y abre muchos templos, no instaura templos ni nada de eso, pero a través y con la ayuda de sus seguidores, no instaura templos, perdón, sino más bien revela que se puede servir y adorar a Krishna juntos, Radha y Krishna, en la forma del altar, en la deidad, porque hasta ese tiempo solamente era Krishna.